Muy buenos a todos. Finalmente me he decidido a coger un billete con solo ida desde Barcelona hasta Marruecos para pasar una semanita sin ningún tipo de plan a mayores. A partir de aquí cojo un ferry directo 26 horas hasta Tánger, comparto camarote con los tres caballeros, dos de ellos marroquíes que me invitan a té y otro chico francés que iba a hacer escalada. Y aquí empieza la aventura. A partir de aquí vamos improvisando día a día. Nos encontramos en Marruecos, muy cerca de Tánger, hemos llegado con el ferry y nada, me he hecho un coleguita holandés y vamos a hacer una parte, bueno, cada uno iba a hacer una ruta diferente, al final vamos a hacer un tramito juntos hasta Chefchaouen y luego ya ahí cada uno que siga su camino o ya veremos. Bueno, estamos entrando en Chefchaouen, se supone que es un pueblo de casas azules. Efectivamente, alguna hay, sí. Bueno, después de estar conduciendo varias horitas, decidimos entrar a Chefchaouen con el objetivo de ir a comer algo y tomarnos una cerveza para celebrar que estábamos en Marruecos. Aquí ya empezamos a entrar más en el viaje, ya empezamos a ver un poco más la cultura, conocer a la gente más de cerca y básicamente buscamos un restaurante, preguntamos a uno de los niños que estaban por la calle dónde había un restaurante donde tuviesen cerveza. Y sabes que alcohol en Marruecos, nada. Entonces el chico amablemente se subió a mi moto y nos guió hasta un restaurante donde tenían cerveza un poco para guiris. Lógicamente, aquí nos dimos cuenta de que cualquier favor que tú pidas, etcétera, generalmente se le suele dar una pequeña paguita por la ayuda, ¿vale? Aquí nada es gratis. Bueno, nos dirigimos dirección Fez, es un poco ambicioso porque son 3 horas todavía y son las 6:30 de la tarde, es bastante ambicioso porque vamos a llegar de noche sí o sí. Y efectivamente, se nos hizo de noche y bien de noche. Y es un caso de error conducir por la noche en Marruecos con una moto, porque te encuentras a gente caminando por la carretera sin ningún tipo de reflectante, te encuentras camiones hasta arriba de paja, vimos un camión cruzado por la mitad de la carretera, nos encontramos con un coche incendiado y lleno de coches parados al lado, en fin, que finalmente llegamos a Fez muy de noche, cansados, y esto es lo que pasó. Finalmente llegamos a Fez muy tarde, no sabíamos llegar al Riad por el tipo de callejuelas que hay en Fez. Preguntamos a un chico y vienen otros 15 sin ningún tipo de maldad y finalmente entre arriba y abajo, no sabían dónde estaba, nos dicen que sigamos a un chico con una scooter. Vale, de acuerdo, hasta ahí ya sabíamos un poco que esto se empezaba un poco a torcer. Damos vueltas por todo Fez, al final el chico parecía que no sabía dónde estaba el hotel y nos pasa a otro personaje buscavidas. Tranquilo. Mucho para que con la agencia de turismo y para la gente que vive aquí. Por eso es Bueno, seguimos a este personaje con otra moto, con otro compañero, otra vez 20.000 vueltas por todo Fez, para arriba y para abajo. Creo que es una técnica de ellos para que te hagan descansando y para que vean que están trabajando. Y finalmente llegamos a un parking bastante duro. Vos sabes, otro lado no tienes el parking privado. Este es el parking privado. ¿Parque privado está vigilado? Finalmente dejamos ahí las motos muy a nuestro pesar porque era un parking turbio, nos acompaña hasta el Riad. Llegamos allí, nos pide 30 eurazos, le damos finalmente 20 después de discutir para arriba y para abajo, para la cara. Y cuando llegamos al Riad nos dicen los dueños que hemos hecho muy mal, que ellos tienen un parking privado y que esa gente no es de fiar y que de hecho han tenido varias denuncias y varios problemas con la policía. Entonces bajamos rápidamente con los cascos por las motos, subimos por todas las callejuelas de la Medina de Fez y finalmente podemos descansar. Bueno, salimos de Fez después de una noche un poco strange. Nos timaron un poquito, apagamos la del turistada, acabamos con las motos por mitad de la Medina y aquí estamos saliendo de Fez y hoy en principio sí que empezamos el off-road y a ver cómo vamos. Bueno, por fin, después de un día y pico, empezamos el off-road en el bosque de cedros. Esto a mí me suena que por algún vídeo sí que lo he visto. ¡Wow! Todo piedras, va a flipar Jack. No he hecho nunca off-road o ha hecho enduro hace años
y va a flipar un poco, se va a cagar en mí. Pero bueno. El sol se está metiendo, así que hemos decidido ir a la ciudad entre comillas más grande, que se llama Middelburg. Vale, están ahorita, además necesitamos gasolina y nos estamos dando cuenta que según entramos en el Atlas, primero hace más frío, 23 grados, esta mañana estábamos a 34 grados en Fez, por la mañana, que hay pocas gasolineras. Y luego también otra cosa muy importante, que es mucho más económico, o sea, en Fez nos han metido cada hostia. Entonces, esto ya es de Marruecos que yo esperaba un poco, ¿no? Más auténtico. Hemos estado todo el día yendo por unas montañas con gente que solamente cuidaba ovejas y burros. Ahora sí que sí, nos sentimos bien en Marruecos. Hemos hecho off-road, ha sido una pista muy chula, estamos flipando con la cantidad de paisajes tan diferentes que hay, desde un bosque con cedros hasta desierto, montaña, estamos alucinando, y los colores que tiene. Y entonces creo que estamos mucho más cómodos, no nos sentimos continuamente estafados o que la gente nos está pidiendo dinero, pero bueno, esto vamos a seguir viendo durante el viaje, que esto va a seguir siendo así y es un poco su forma de vivir. Nos dirigimos a Middelburg, que es una ciudad del centro del Atlas, es una ciudad bastante nueva en la que nada, llegamos como siempre de noche, como ya es tradición últimamente, y nada, vamos a cenar directamente y cuando estamos cenando pues de repente aparece también un hombre que al final no deja ser un buscavidas, pero que bueno, nos cayó bastante bien. Nos indicó un hotel de un conocido suyo y estuvimos con él bastante por la tarde y por la noche. Bueno, fuimos a ver a su tienda y al final acabamos comprando alguna cosa, pero en el fondo bastante contentos del día de hoy. Aquí estamos, nos dirigimos a Mersuga, bueno, al Foug, una ruta de 350 kilómetros más o menos. Y a ver, aquí estamos ingresando las cadenas. Nuestro objetivo de hoy es llegar a la esperada Mersuga, las famosas dunas de Marruecos, que es el sueño de todo motero trail. Vale, entonces para ello, hoy tenemos un día muy largo, haremos un primer tramo bastante largo de carretera, atravesando todo el Atlas, lo cual es precioso, aunque la carretera es súper bonito. Y la idea es hacer una pista que sube bastante alto, unos 400 metros aproximadamente, y hacer un tramo muy largo off-road, precioso, que ahora mismo os enseñaré. Según vamos avanzando, vamos entrando en fuera de pistas, entre los pueblos bereberes, con esplanadas gigantes. No, don't touch. No, it explode. Boom. Y los niños nos saludan y nos empiezan a pedir chocolate y chuches y van haciendo pequeñas paradas para descansar y para hablar con ellos. Ay, qué niños más pequeños, tío. Había una niña con ojos azules, guapísima. Bueno, aquí ya después de una kilometrada por unos paisajes espectaculares, empezamos una rutita de montaña que subimos casi hasta 2.400 metros, que creo que es allá arriba y que debe haber buenas vistas. Así que empezamos a darle caña.
que hay. Estos no son como los de España, ¿eh? Bueno, ya lo habéis podido ver. Algo impresionante. No he querido ni siquiera comentar nada, ni meter ningún sonido de nada, simplemente música, porque son todo paisajes brutales. Toda esa montaña, la subida, había unas vistas que con la cámara, en serio, no se aprecia. Esto hay que vivirlo. Y el resto de ruta fue increíble. Bajar toda esa montaña y luego estuvimos por un largo cañón durante kilómetros, kilómetros y kilómetros sin ver a nadie. Pueblos bereberes, impresionante. Dicho esto, cogemos carretera de Manta y nos dirigimos a Mersúgar, las famosas dunas. Como siempre, se nos hará de noche, llegaremos, no tenemos plan, no tenemos hotel, no hemos comido en prácticamente todo el día, más que 4 chuches. Así que tenemos el contacto del hotel de Mildred, que nos ha dado un contacto de aquí en Mersúgar, de un hotel que está bastante bien de precio. Y nada, iremos a cenar algo momento, algo fresco si puede ser. Y nada, visto lo visto, pues con esto nos vamos a la cama. Despertamos en las impresionantes dunas de Mersúgar, nos quedamos flipados con este paisaje y lógicamente no nos queda otra que probar un poco el tema de las dunas con las motos. This is Jackass. Bueno, ya habéis podido ver cómo los gilipollas se divierten con dos motacas por las dunas. Lo hemos intentado, lo hemos pasado genial. Dicho esto, cogemos nuestros trastos y nos dirigimos a Ceraldas de nuevo. Y bueno, llegamos a la cárcel portuguesa, bastante famosa también entre los moteros. He leído un poco sobre el tema de la historia de esta cárcel portuguesa y cuentan varias historias. Creo que ni era cárcel ni era portuguesa. Lo único que en el siglo XIX se utilizó como un almacén para esclavos que traían desde el África subsahariano para estar aquí trabajando a destajo. Y los que quedaban vivos, digamos, eran vendidos a Portugal. Esa es un poco la historia que yo más entiendo que es real. También se habla que se utilizó como un almacén para agua debido a sus paredes. Y bueno, también cuenta que se utilizó como refugio para cuando había tormentas de arena, lo que es bastante lógico.
Bueno, después de estar en Mersuga y en la caza portuguesa, nos dirigimos hacia las gargantas del Todra. Nos esperan unos 300 kilómetros aproximadamente de carretera y para ver unas gargantas muy bonitas, las gargantas del Todra. Una vez allí, decidiremos hacia dónde vamos, si continuamos hacia el interior del Atlas o si bajamos dirección Marrakech o si es muy tarde buscamos hospedaje. Según seguimos carretera, íbamos llegando a Tenerife y quedamos flipados con la cantidad de palmares tan bonitos que hay dentro de los pueblos. Yeah, look at that. Madre mía, qué locura esto. Vaya paredes. Bueno, finalmente llegamos a las gargantas del Todra, que son espectaculares. Llegamos ahí, estamos flipando. Y luego continuamos las gargantas hacia arriba y íbamos un poco sin rumbo, íbamos un poco despistados. Yo ya estaba dándole vueltas un poco al tema de por dónde iba a continuar mi viaje, porque Jack tenía claro que quería ir a Marrakech porque tenía allí unos amigos, yo tenía más días de vacaciones y quería bajar hacia el Sáhara, y yo lógicamente debería empezar un poco a pensar mi vuelta a casa, porque además tenía que volver por carretera, ya que no había ferry directo a Barcelona. Por lo tanto, un par de días gastaría la vuelta. Teniendo en cuenta que estábamos en el centro de Marruecos, pues tenía que empezar a pensar hacia dónde continuar. Ese mismo día no pensé más, dimos media vuelta, fuimos a una ciudad cercana a Tenerife y hicimos allí noche tranquilamente, comimos súper bien, la gente súper maja, y al día siguiente ya pensaremos lo que vamos a hacer. Muy buenos días, estamos en Tendir. Estoy un poco triste porque ya empieza mi vuelta a casa. Quiero decir, mi vuelta a casa es poco a poco, pero son de aquí a mi casa a Barcelona son 26 horas. 26 horacas. Y entonces vamos a ir a dirección Ouarzazate. Y mi idea es ir hasta Marrakech y de Marrakech ya ir a coger la autopista en Casablanca y subir por toda la costa hasta Tangermet. Luego un ferry a Algeciras y de Algeciras carretera y Manta hasta Casita. Entonces me da un poquito de pena, la verdad, porque son muy pocos días. Una semana se queda muy justa y las distancias son muy largas y muy lentas. Bueno, entonces el plan que tenía yo en mi cabeza, lógicamente, fue totalmente diferente, ya veréis. Wow. No sé cuántos wow llevo ya en este viaje. Porque cada zona es diferente y es muy especial. Oh, esto creo que es las famosas curvas. Hostia. Wow. Esto es las famosas curvas de edades, las que salen en todos los vídeos embarrados y tal. Tío. Qué locura. Bueno, al final Jack ha decidido continuar conmigo un ratito y luego volverse. Drive safe. Bye bye. Bye bye. Bueno, nuestros caminos se han separado. Ay, da un poco penica, porque no pasa muy bien con él y la verdad que viaja muy bien con gente que ya ha viajado sola y se adapta muy bien a los planes y sabe improvisar, sabe buscarse la vida. Entonces es muy fácil viajar con gente así, que tiene experiencia viajando sola. Así que ahora continúo el resto de mi viaje en solitario, que era un poco de los planes originales. Bueno, continúo mi camino en solitario y voy dirección hacia el centro de Marruecos para ir volviendo poquito a poco a casa. Yo me esperaba pues, una carretera normal de curvas, bastante larga, un día largo de carretera, hasta que ya poco a poco vi encontrándome que había menos ciudades, menos pueblos más desolados, las carreteras ya empezaban a estar en peores condiciones, hasta que al final lo encontré con la pista off-road que me cambió el chip. Ahora ya es off-road, no sé si esto será un tramo, pero todo esto es pista. O sea, ahora entiendo por qué
me ponía 6 horas a hacerla entera. Ahora entiendo muchas cosas, así que guay, porque tenía mono de hacer off-road porque hemos hecho mucha carretera, así que de pucha madre. Continúo mi camino por unas carreteras preciosas, desérticas, súper bonitas, en dirección hacia Beni Peli, una ciudad que está en el interior de Marruecos, donde será mi última noche. Las casas hechas igual que mi pueblo, con adobe de paja y barro. Exactamente igual. Digo, qué bonito. Fíjate. Hola. Qué pasada. Los niños flipan. Los niños aquí se ve que no tienen maldad. Y hasta aquí el viaje iba perfecto, cuando de repente... Se me acaba de joder la palanca de cambios, tío. Oh, no sé me ha soltado, no sé qué ha pasado. Se ha partido el tornillo, tío. ¿Te puedes creer? Arreglado. Bueno, y aquí acaba nuestro último día en Marruecos. Vamos dirección Tánger, tenemos otras 5 horitas, cogemos el ferry con sus colas, esperas, escáneres, controles y toda la parafernalia, y llegamos a Algeciras, donde hacemos noche en Marbella. A partir de ahí, 10 horitas de carretera y manta hasta casita. Hasta aquí este pedazo de viaje a Marruecos Express, contado lo más resumido posible. Si os ha gustado el vídeo, por favor le dais un like y compartís, que me hace mucha ilusión. Hasta la siguiente.